¿No ve que el país está todo hecho pedazos, pues? ¿Cómo así la paz? ¿Qué paz está hablando usted? ¿Usted cree que es rico despertarse en la mañana, tener miedo de subirse a la camioneta, no confiar en nadie? Y todavía hay gente que lo duda. Y todavía hay gente que intenta cargar con la culpa a un jefe de misión cuyo único problema fue que salió vivo para poderlo contar. Guatemala fue diezmada en una serie de generaciones de jóvenes idealistas que murieron en las montañas, en las calles de Guatemala. ¿Sabes qué? Tú sos igual que todos, solo quejándote, pero no encontrás la solución de nada. Con murallas en los lugares donde viven y una sociedad en total descomposición abajo. Entonces me pasaron a un cuartito, me hicieron que me quitara la ropa y me quedara en ropa interior. ¿Cómo que qué tiene que ver con vos? ¿No sos capaz de verlo? ¿Para qué te estás quejando tanto? Es que Guatemala es una mierda. Es que como aquí tal cosa, es que qué desgracia, es que qué raza. Ese continuo lo que hace es generar un ambiente autoritario que se va prolongando y que se va prolongando y que hoy es aún autoritario. ¿Sabes qué? No se puede hablar con vos. Me voy a ir a mi casa a terminar mi trabajo. ¿Solo qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Yo qué tengo que ver en esto? ¿Qué le pasó? ¿Por qué traes acá? No, estoy preocupada. Es que en la U me dejaron hacer este trabajo larguísimo, difícil. Imagínate, tengo que escribir sobre la guerra y sobre los acuerdos de paz y está un poco difícil. Su café, joven. Gracias. ¿Algo para la señorita? Que un agua pura, por favor. Ok. ¿Qué es lo que la agua? Si usted todo abusa para la U. No, no es eso, es que tengo tantas ideas en mi cabeza y no sé cómo concretarlas, ¿me entendés? Va, mire, pues usted no le dé tantas vueltas al asunto, va. Solo mire a su alrededor. ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo que qué va a haber? ¿No ve que el país está todo hecho pedazos, pues? ¿Cómo así la paz? ¿Qué paz está hablando usted? ¿Su agua, señorita? Ay, gracias. ¿Sabes qué? Tú sos igual que todos, solo quejándote, pero no encontrás la solución de nada. Mire, yo no tengo todo el tiempo del mundo para andar pensando en los problemas de las otras personas como usted. ¿Sí? Yo tengo que pensar en mi trabajo, en mí, en mis preocupaciones. ¿Usted cree que es rico despertarse en la mañana, tener miedo de subirse a la camioneta, no confiar en nadie? En lo que va en el año me van asaltando ya 3 veces. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde? Mira, no sé dónde está la paz en todo esto, pero... ¿Y qué crees? ¿Que solo tú pasas por eso? ¿Que sos el único? ¿Que solo tú sos la víctima? Hay mucha gente pasando por lo mismo. Solo que hay que encontrar la solución y hay que ver qué es lo que nos ha pasado. ¿Qué es lo que nos ha pasado, pues? ¿Cómo que qué ha pasado? Vivimos 36 años de guerra, imagínate eso. Ese es mi punto exactamente. O sea, tuvimos 36 años de guerra, ¿y qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Todo está igual? Sí, pero es que esa guerra pasó por algo, o sea, tiene sus causas. Y eso es lo que tenemos que ver ahora. Si esas causas persisten. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. El crecimiento urbanístico de Guatemala, su electrificación e industrialización, el mejoramiento de las clases obreras y campesinas y la seguridad al capital. La paz, base fundamental que solo podrá lograrse con la unificación del guatemalteco. La causa principal del enfrentamiento armado fue haber permitido un pequeño espacio en el tiempo, 10 años es muy corto, donde sectores de la población mayoritarios se dieron cuenta de que este país debía cambiar y que ellos tenían la obligación de cambiar. No cabe duda que a partir de la intervención de los Estados Unidos en 1954, esa toma de conciencia se incrementó en Guatemala. Porque Guatemala fue el primer
país sometido al intento de incursión directa de la élite soviética en América Latina. Y era la lucha entre el comunismo y el capitalismo. Esto llegó hasta países como el nuestro, definiendo esa dicotomía de la lucha ideológica que en el caso de Guatemala, según mi criterio, llegó hasta los tuétanos, ¿verdad? Las causas profundas, sin ninguna duda, es la naturaleza profundamente desigual e injusta de la sociedad guatemalteca. La pobreza. Pero la pobreza nunca provoca revoluciones. Si no el mundo viviría en eterna revolución. No era la pobreza el motivo fundamental de su descontento. La pobreza la entendía la gente casi como una desgracia natural. El motivo fundamental de su descontento, el motivo fundamental de su agravio era el desprecio del cual había sido objeto. No hay cosa peor para un ser humano que alguien lo desprecie por lo que es él. No porque cometió un delito, no porque es una persona deshonesta, no, por ser como es, por su cultura, etc. Antes no se cuestionaba el problema indígena. Antes se daba por hecho de que el indígena era inferior, que el indígena era tonto, que el indígena podía ser tratado como esclavo y podía ser explotado a criterio de su amo, el terrateniente de turno, y nadie lo veía como algo anormal. Nacían los niños y quienes llegaban a dar sus parabienes y felicitaciones no perdían la ocasión más de alguno, especialmente las señoras que eran las que tenían acceso a los niños, de bajarle el pañalito para ver si tenía la mancha mongólica y si por consiguiente tenía un ancestro indígena. Y eso era considerado el baldón peor que podía existir. Pero hubo guerra, se firmó la paz y las causas siguen, pues. Sí, pero eso es lo triste, que en ese momento hubo gente que sí reaccionó. ¿Y qué quiere que haga? Que nos vayamos nosotros a la montaña con sus cuates de la U y mis compañeros del banco a venadear a los que asaltan camionetas. Nos vamos a la zona 1 a cantar canciones de Silvio Rodríguez y de Guaraguao, vestidos del Che Guevara, cambiar el mundo con control remoto. O sea, yo no digo que la solución esté en que vayamos enfrente de la embajada de Estados Unidos y cantemos canciones y protestemos. Pero, ¿sabes qué? Toda esa gente que lo hizo, se la jugó, ¿me entendés? Lo hizo en serio. Y, pues, al menos hicieron algo, ¿me entendés? Recuerdo que definitivamente en esos años, pues, los regímenes militares en nuestro país eran regímenes, pues, no solo autoritarios, sino también regímenes que de alguna manera tenían casi implementada política de Estado, de una represión contra todo aquel que disintiera con el mandatario, que disintiera con el sistema, y había mucha falta de espacios de expresión y de participación. Cuando había un grupo de estudiantes reunido, siempre había un oreja. Inequívocamente había un delator, alguien que trabajaba para los servicios de inteligencia. Mirar para ambos lados cada vez que salía de la casa. Mirar para la izquierda, mirar para la derecha y mirar para el frente. Y empezar a tener desconfianza de una serie de personas, de una serie de procesos. Y poco a poco, esa nueva forma de actuar con desconfianza, esa forma de cuidarme más respecto al otro, se convirtió en la naturaleza íntima de lo que uno fue. Recuerdo en el aeropuerto de Ilopango, el antiguo aeropuerto de El Salvador, yo llevaba entre los libros, profesor de universidad, pero también aficionado a la literatura, llevaba un libro, un poemario que se llamaba La Revolución del Silencio, pero como en el título decía revolución, entonces me pasaron a un cuartito, me hicieron que me quitara la ropa y me quedara en ropa interior, me registraron e interrogaron pues durante por lo menos 2 horas, me retiraron los libros que llevaba, solo para darles una pequeñísima muestra de no solo la falta de criterio, sino la manera tan dura y rotunda en que se limitó y se incluso persiguió la libertad de expresión. Cuando encontramos de qué manera el Estado policíaco
que vigila, que controla, que persigue, no es un elemento de los últimos años o de las últimas décadas. Históricamente, esa ha sido una característica en este país, donde tenemos que aprender a hablar calladito, a cuidarnos, quién está oyendo, quién puede, de eso no se habla. Y surgieron en efecto grupos paralelos, aparatos totalmente irregulares al margen de la ley, quizá el más conocido de la época, pero no el único, que se le llamó la Mano Blanca. Eran literalmente grupos de persecución y exterminio. Después aparecieron otras, la nueva organización anticomunista, el Consejo Anticomunista de Defensa de no sé cuánto, etcétera, etcétera. ¿Qué eran ellas? Organizaciones que se dedicaron a asesinar a quienes suponían comunistas. Mi padre derrota en una elección a una diputación por Alta Verapaz a un capitán del ejército llamado Jorge Ponce, y este capitán del ejército, auspiciado por el régimen del momento, toma la absurda decisión de asesinarlo después de que mi padre le gana la diputación. Y empezó una represión que además era desconcertante, porque asesinaban a gente que uno no entendía por qué. Yo recuerdo, por ejemplo, el asesinato del licenciado Julio Camey Herrera. Al licenciado Julio Camey jugaba golf en el Mayan Club. Era un hombre próspero que efectivamente había tenido alguna participación en la Revolución de Octubre del 44 y en los gobiernos de Arévalo y Arbenz, pero era un hombre que estaba absolutamente en el marco del sistema, con un pensamiento progresista y lo que se quiera, pero no representaba amenaza alguna. Pues mi abuelo fue un dirigente también muy definido en su posición ideológica y también fue diputado en 3 oportunidades e incluso presidente del Congreso. Pero mi abuelo es asesinado por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, o rebeldes como le llamaban en ese tiempo, y también en una decisión absurda, ¿verdad?, de asesinarlo a él en el oriente del país, en su finca, como una acción en contra de que tenía ideas distintas a esos grupos guerrilleros. ¿Cómo se producían estos hechos de violencia? También del otro lado, porque con la distancia que hay ahora tenemos que ver también que el tango se baila entre dos, dice un dicho. Pues yo de niño observaba muchas cosas que de verdad impactaban, que de verdad daban mucho miedo. Recuerdo cuando inició en sí en una aldea donde yo vivía que se llama Chajalajiá, pues anteriormente las aldeas cercanas alrededor, pues se decía que habían matado a varias personas, que habían secuestrado a otras, pero nosotros pues estamos bien y no nos había pasado nada. Pues en los años 80 y 81, cuando fueron las elecciones, pues no recuerdo exactamente el año, pero sí hicieron las elecciones en ese entonces, y pues vinieron las personas de los que estaban alrededor nuestro, que era, imagínense, unas 8 o 10 aldeas, y yo recuerdo ver a la gran multitud en la calle queriendo venir a votar acá en el pueblo, pero venían no con son de paz, porque con lo que traían pues no, o prácticamente no, ellos tenían temor a de que los podían matar en el transcurso del camino para llegar al pueblo. Ellos venían bien armados diría, en el sentido de que traían palos, machetes, ellos no cargaban armas, pues era por algo de que ellos venían de esa manera, pues entonces solo se esperaba una noticia, y precisamente a una media hora que pasaron por la casa, como a unos 5 cuadras de la casa, ahí estaban las personas, los guerrilleros, y los atajaron y les prohibieron que vinieran a votar acá en el pueblo. Entonces de ahí se surgió la violencia, empezaron a tener, a pelear entre ellos, y sí recuerdo de que sí murió una persona, un guerrillero, también murió una persona de nuestra aldea,
lamentablemente nuestra aldea era la que encabezaba a todas esas 10 aldeas restantes. Por la muerte de un compañero de ellos, pues decíamos, seguro que en la noche iban a masacrar a varios de nuestros vecinos. Y de veras que con mucho temor, con mucho miedo, nos tuvimos que ir a dormir en la montaña para no ser encontrados por la guerrilla. Pero ya estando nosotros en el monte, pues también teníamos el temor que los militares nos encontraban, porque también era malo estar en el monte, nos podían tomar como guerrilleros y también nos podían matar. 8 días después fue cuando masacraron a 8 personas de nuestra aldea, y fue un momento muy trágico, muy difícil, porque se oían de que tal persona mataron, a tal persona mataron. Entonces en ese momento nosotros tuvimos que salir de la aldea. Bueno, hay un sinfín de cosas donde tuvimos que ver personas tiradas en el camino, muertos, donde se escuchaban las grandes bombas acá en el kilómetro 99, en la carretera interamericana, donde se escuchaban grandes explosiones, donde habían combates entre la guerrilla y el ejército, y eso de veras que causaba mucho miedo y mucho temor. Va, dígame, ¿todo eso qué tiene que ver conmigo? Usted misma dijo que eran otros tiempos. ¿Cómo que qué tiene que ver con vos? ¿No sos capaz de verlo? ¿Para qué te estás quejando tanto? Solo dígame, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sabes qué? No se puede hablar con vos. Me voy a ir a mi casa a terminar mi trabajo. Solo que tiene que ver todo esto conmigo. ¿Yo qué tengo que ver en esto? ¿Qué? Vos... Al conflicto hay que verlo a la luz de 2 grandes etapas. La primera es desde su surgimiento a principios de los años 60 y finalizando esa primera etapa a finales de esa década, 69 más o menos, y que está marcada fundamentalmente por el surgimiento de las guerrillas. Paradójicamente, los líderes de ese embrión de la guerrilla que se convirtieron en las FARC y el movimiento revolucionario 13 de noviembre fueron oficiales del ejército, ¿verdad?, que se sublevaron el 13 de noviembre de 1960. En el ambiente de los jóvenes que entonces estábamos en los colegios católicos, en el Liceo Javier, en la Asunción, en el Montemaría, en el Liceo Guatemala, pues había el ambiente típico de estar pendientes de los repasos, entonces se les llamaba así a las fiestas informales de los artistas de moda, los Beatles entonces, etcétera, y vivíamos prácticamente de espaldas a la realidad de Guatemala. Quiera que no, el conflicto armado atrajo a una generación de jóvenes, universitarios, obreros, sindicalistas y eventualmente campesinos, ¿no? Entonces había como en el seno, digamos, de los grupos estudiantiles, democráticos y revolucionarios, una efervescencia, una enorme mística. Comenzó un movimiento cuyo origen estuvo en los padres jesuitas, que se llamaban los cursillos de capacitación social, y el objetivo era concientizar, se decía entonces, a los jóvenes sobre la problemática social del país, a efecto de que cuando fueran adultos, cuando fueran profesionales, dejaran a un lado el individualismo excesivo y voltearan a ver hacia el país. Entonces nos organizamos, alquilamos una casa, a esa casa le pusimos por nombre Cráter, porque veíamos que en definitiva lo que queríamos era que eruptara un volcán, que hiciera erupción un volcán en el sentido positivo. La Iglesia, hay que decirlo, que si al principio tuvo dudas, en los años 50, a partir de la década de los 60 y del Concilio Vaticano II, es, yo diría que ejemplar en el caso centroamericano y guatemalteco. De la autoridad episcopal de las diferentes diócesis de América Latina, los obispos en América Latina optan con bastante fuerza y digamos en este sentido con manifestaciones públicas muy elocuentes por lo que entonces se conoció como una opción preferencial por los pobres. En los años 60, Camilo Torres en Colombia
y luego hubo en toda América Latina, y es uno de los grandes aportes de América al pensamiento mundial con la teología de la liberación, llevaron a muchos cristianos a involucrarse en tareas sociales e irse comprometiendo progresivamente. Y en los años 70 en toda América Latina encontramos cristianos que se insurreccionan. Pero luego decidimos ir más lejos y llevar este mensaje y llevar, digamos, estos cursillos y este planteamiento de desarrollar conciencia a los cuchumatanes, al área de Huehuetenango, porque en el área de Huehuetenango estaban los padres de Méricnol desde hacía mucho tiempo, que hacían una labor misionera, y nosotros estábamos vinculados con ellos. Y también, en consonancia con los tiempos, nos fuimos radicalizando, porque nosotros hicimos todo eso en una Guatemala absolutamente intolerante. Posteriormente, cuando la contrainsurgencia comienza a ser tan fuerte, todo ese heroísmo se convierte en una tragedia, porque Guatemala fue diezmada en una serie de generaciones de jóvenes idealistas que murieron en las montañas, en las calles de Guatemala, en las fincas, y en una serie de circunstancias que fue muy difícil, digamos. La montaña es árida, disgrega a la persona, le separa de la familia. Exige un sacrificio lento y a veces desesperado porque no se ve una solución de futuro. Y tanto en la lucha clandestina como los compañeros en la montaña, recibimos golpes muy duros, muertes de compañeros, desaparición de muchos de ellos, cadáveres que nunca aparecieron. No hay guatemalteco que no tenga un amigo, un pariente, un conocido, que no haya muerto, que no haya tenido que irse al exilio, que no haya de cualquiera de los dos lados. Dos fuerzas se disputan, digamos, a la población, porque ese es el objetivo. Mientras la población esté conmigo, yo tengo ventaja sobre el enemigo. Entonces es lamentable ver eso, y ve uno cómo en esa disputa se cometen injusticias, la gente sufre. Cada noche pues desaparecían las personas, y en la mañana siguiente pues solo era saber quién había caído durante la noche. Y en una de tantas, pues uno nunca se imagina que a uno le toca. En una de tantas, una noche, pues aproximadamente a las 3 de la mañana, yo despierto y estoy con que todo el mundo está levantado. Y hago la primera pregunta, pues, ¿qué pasó? Y en transcurso de esa pregunta, pues mi mamá está llorando pues sin consuelo y me dice, pues tu papá se lo llevaron, no sabemos a dónde, no sabemos si él vuelve. No me importaba pues por qué se lo llevaron, no, eso no era lo que a mí me interesaba. Lo que me interesaba era lo que me dio como un rencor acerca de que él ya no estaba y yo lo necesitaba. Entonces no estaba viendo por qué se fue, sino que yo lo que quería que estuviera aquí conmigo. Puede ser que tuvo sus ideales, tuvo sus metas, pero un día hasta yo dije, ¿por qué habló a favor o en contra de algún grupo si a mí me afectó porque no estuvo conmigo? Porque las lágrimas de las viudas no tienen, y de los huérfanos, no tienen ideología. Y el sufrimiento lo tuvo todo el mundo. También en esa época compartían hippies con guerrilleros, ¿no? También hubo toda una corriente de jóvenes que se fue a Titlán a fumarse todo el monte de Guatemala y la pasaron muy bien también, ¿no? Y las conexiones a veces, las fronteras no eran muy nítidas, ¿no? La segunda fase es la fase verdaderamente intensa,
y esta empieza en los años 78, 79 y alcanza su punto culminante en el 81, 82 y parte de ello todavía el 83. Entonces estamos hablando de que durante estos años ya no hubo solo una confrontación directa entre ejército y guerrilla, sino estamos hablando de una lucha de masa, de terreno y de poder que involucraba a la población. Cuando el propio ministro del Interior secuestra a personas y es el que da la orden avalada por un presidente, un jefe de Estado, por Dios, de tomar por asalto una embajada que está amparada por el derecho internacional. Bueno, ¿qué quiere que le diga? No hay justificación alguna en una cosa que además se podía haber solucionado perfectamente sin ningún problema, porque las mismas personas que estuvieron en la embajada estuvieron antes en la OEA, la habían ocupado. Y bueno, entraron como entra cualquier persona normal en la embajada. Y las consecuencias posteriores nefastas. No hemos encontrado un solo lugar en donde no se reconociera que se había infringido gravísimamente el derecho internacional. Ya falló la justicia para nosotros. Cuando la Comisión del Esclarecimiento Histórico, yo no tengo aquí los textos, dice que no hubo ninguna razón objetiva para pensar que los de dentro se autoinmolaran y que la descarta, que considera que el ataque fue absolutamente desproporcionado y además condena expresamente al gobierno guatemalteco de entonces por la barbaridad que cometió. Y en un larguísimo razonamiento expresa todo lo que estoy señalando. Oiga, estos que constituían la Comisión de Naciones Unidas, no me estoy refiriendo a Gerardi o al arzobispado para que no digan, por Dios, que a lo mejor que no lo estaba a mi juicio para nada escorado, sino estoy un conjunto de expertos de primera categoría, presididos por quienes estaban presididos, técnicos, investigadores, con un trabajo de fondo monumental. Y todavía hay gente que lo duda. Y todavía hay gente que intenta cargar con la culpa a un jefe de misión cuyo único problema fue que salió vivo para poderlo contar. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Ay, terminando mi trabajo. ¿Y qué? Ahora se maleó conmigo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te pones todo sarcástico y burlón con las cosas que a mí me interesan y eso sí me enoja. Ah, huevos. Tienes razón. Va. Yo sé que no es justificable que no haga nada ni piense nada al respecto, solo porque tengo mis propios problemas. Pero también recuerde que yo estoy todo el día ahí en el banco. Ni me gusta estar ahí.
Tú sabes que lo hago por pura necesidad, pues. Y encima con miedo. No, la verdad es que yo te entiendo. Yo te entiendo, ¿pasa? ¿Qué onda? Chanceando. Sí, pues mira, ahorita ya terminé de escribir el contexto de la guerra y estoy empezando con los acuerdos de paz. Y todo súper interesante. Por el yo no sabía que se habían tardado 10 años con todo el proceso. 10 años. ¿Qué hicieron en 10 años? Y luego viene la parte de la negociación, en donde las acciones armadas sirven para mantener presencia, para demostrar que hay existencia de protagonismo, de fuerza por parte del Estado, de fuerza militar por parte del movimiento revolucionario, pero ahí ya hay un objetivo muy claro, ¿verdad? Y es llegar a un acuerdo político con el mayor número de ventajas posibles. Yo creo que también se da, digamos, una constatación compartida con el resto de América Central de que nos jugábamos el futuro entero de los países si no lográbamos un entendimiento interno en cada uno de ellos. Esta doble articulación que a veces no asoma tan fácil, pero que fue muy importante, empezó a operar en sentido positivo. Hay que resolver el conflicto en cada país, pero no se va a poder hacer si no lo vemos desde la perspectiva de la región. Hay que resolver el problema de la región, pero no se va a poder hacer si no resolvemos en cada peculiaridad nacional los conflictos de cada país. Desde el momento en que durante el gobierno del presidente Cerezo, las organizaciones político-militares y por nuestra parte, nosotros en el Partido Guatemalteco del Trabajo, nos convencimos de que había llegado el momento de transitar una ruta que no era fácil, que era la búsqueda de la paz. Todos los procesos de negociación tuvieron una serie de etapas, prácticas, eventos, encuentros incluso en donde la comunidad internacional nos favoreció mucho en permitirnos que los liderazgos de las fuerzas en conflicto que se estaban disparando en nuestro territorio pudieran encontrarse a miles de kilómetros de aquí sin riesgo y empezar a conocerse y a realizar, darse cuenta, a percibir en el trato personal que habían muchas más cosas de coincidencia y de comunidad de visión sobre el futuro del país. Habían muchos más puntos de coincidencia en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales que puntos de divergencia, que fueron los que al final se fueron negociando en cada mesa. La historia empieza muy poco después de la toma de posesión del presidente Vinicio Cerezo, con la llegada de Danilo Varillas como embajador de Guatemala en Madrid, donde entra en contacto con la representación oficiosa de la URNG para Europa, que tenía una de sus sedes en Madrid. Y allí Danilo Varillas y la representante de entonces de la ONG, Marta Casaus, ambos grandes patriotas y grandes amantes de lo mejor para su país, coinciden en que merece la pena explorar las oportunidades para ver si hay condiciones y darle una oportunidad a la paz. Entonces pensábamos que la primera cosa que había que hacer es conseguir interlocutores, si posible únicos, para que pudieran plantear de cara y por derecho, en definitiva a los distintos gobiernos, tanto en El Salvador como en Guatemala, sus justas, legítimas o demagógicas, lo que quiera usted, reivindicaciones de por qué se habían ido a la montaña y cuál era la solución de futuro. Entonces llegan al acuerdo de iniciar unas conversaciones discretas, secretas más que discretas, con un testigo mudo por parte del gobierno español, y estas conversaciones se prolongan a lo largo de el final del 86 y hasta el mes de julio de 1987.
y en donde ocurrieron cosas paradigmáticas como por ejemplo el acuerdo del Escorial, el acuerdo político, en donde Mario Sandoval Alarcón, que era el ícono de la lucha anticomunista, le obsequió un Cristo de Esquipulas a Carlos González, que era el representante del Partido Guatemalteco del Trabajo, del Partido Comunista de Guatemala. No, como un signo como un signo de muchos significados, ¿verdad? Entregárnoslo que él fue muy respetuoso con los comandantes en distintas reuniones que tuvieron. Él llevó por una parte una dotación de licor nacional de Guatemala y por otra parte unos crucifijos del Cristo de Esquipulas, que fue el símbolo del movimiento de liberación nacional. Entonces, ¿cómo era sentarnos ante un oponente, pues, y además represor? Pero inició es como que abrir una primera brecha de confianza, de diálogo y sentarnos también con el ejército. Fue producto de una negociación que duró tener confianza, duró tener acercamiento, duró mucho también tal vez quitar el miedo de sentarnos con militares, pero tal vez yo diría que eso fue parte de una ganancia de todo el proceso de diálogo y de acercamiento también entre partes afectadas. Me di cuenta que la contraparte negociadora se condujo en reciprocidad a la honestidad con que nosotros trabajamos la negociación. También en ese espíritu alguien como el secretario general entonces del PGT, Ricardo Rosales Román, Carlos González en su alias de URNG, recordó junto a Mario Sandoval Alarcón que en la Sexta Avenida ellos se habían enfrentado, él de un lado encabezando el movimiento estudiantil y Mario Sandoval del otro dentro de un grupo de choque de la derecha precisamente a enfrentar a esa manifestación y que desde entonces no se habían vuelto a ver cara a cara. Entonces en este momento es como decir, bueno, estos dos polos pudieron acercarse. Lo desafortunado es, y lo hago como un pequeño paréntesis, que al día de hoy pareciera ser que a muchos ni se dieron cuenta que pasó eso en Guatemala, que se cayó el muro de Berlín, que ya no hay la guerra ideológica, ¿verdad? Sigue habiendo mucha ideología todavía en la mesa en la actualidad, pero ese es tan solo un paréntesis para ilustrar ese hecho que fue tremendamente importante. México jugó un papel fundamental durante todo el proceso. Primero, fue muy generoso en recibir un exilio guatemalteco caracterizado por mucho nivel intelectual que fue muy valorado en México, luego todos los refugiados y desplazados y particularmente durante la negociación donde dio todos los apoyos técnicos, logísticos, diplomáticos con una enorme delicadeza de no ingerir y no intervenir en el proceso, sino que realmente era un país y un pueblo dispuestos a acompañar nuestro proceso y a alentarnos para que culminara felizmente. La paz ha sido firmada. Yo creo que los acuerdos de paz sintetizan un momento de enorme lucidez de la sociedad guatemalteca expresada en los negociadores directos y el entorno de la negociación. Porque los acuerdos de paz combinan un diagnóstico histórico estructural, que es todo ese recuento de las cosas, y también
cómo resolver algunos de estos procesos, ¿no? El proceso de paz ha permitido en un escenario diferente abordar problemas de mucho tiempo acumulados. 36 años de enfrentamiento dificultan que haya una cobertura importante, por ejemplo, de salud y educación. El tema indígena era un tema muy rezagado en la agenda nacional, la participación de las mujeres también, la posibilidad de organizarse, participar, hacer propuestas, tener una relación directa con el gobierno y sus funcionarios del más alto nivel, no eran situaciones usuales en el pasado. Por primera vez, donde la voz de las mujeres indígenas, la voz también como víctimas del conflicto armado se empieza a debatir. Creo que fue muy rico dentro de la Asamblea de la Sociedad Civil posteriormente para poder también participar ya en el tema indígena. Vamos a hacer un esfuerzo para callar las armas. Vamos a hacer un esfuerzo para llegar a acuerdos políticos que generen cambios estructurales en el país. Y vamos a generar acuerdos que nos permitan a los guatemaltecos reencontrarnos armónicamente como sociedad. Llegamos al punto de la confianza en que el comandante militar de zona le abrió su mapa de situación al comandante guerrillero que operaba en su área. El mapa de situación es el mapa de inteligencia, es el mapa donde se ubican las posiciones, el dispositivo, la composición y la fuerza del movimiento que actúa en esa jurisdicción. Y abrir el mapa era como la mayor prueba de confianza, porque es poner la seguridad completa del movimiento en manos del otro, de quien fue su oponente. Y vinieron los comandantes guerrilleros, dijeron, en esta cuadrícula nos encontramos y no nos vamos a mover de ahí. El proceso de paz de Guatemala es un proceso de paz sin precedente en la historia de la humanidad. En ninguna de las dos guerras mundiales se dialogó, en Vietnam no se dialogó, en Sudamérica no se dialogó, en Kosovo no se dialogó, y nosotros sí dialogamos, y dialogamos para encontrar las causas. Esa es la gran diferencia. La intención política de nuestra negociación fue identificar las causas que habían provocado el enfrentamiento armado interno. Y esto llevó a que en marzo de 1996, que es otro hecho paradigmático, que no ha ocurrido en ningún proceso de paz alrededor del mundo, viniera la declaración de cese al fuego en términos formales y reales. Eso no lo podía hacer el Estado de Guatemala porque el Estado de Guatemala no podía violar sus propias leyes, ¿verdad? No puede renunciar al hecho de ejercer la fuerza en contra de cualquier grupo que atente contra su seguridad. Pero fue una declaración de URNG anunciada en marzo en donde anunciaba la finalización de las operaciones militares ofensivas. Y al día siguiente responde el gobierno en boca del presidente Álvaro Arzú diciendo que se suspenden las operaciones militares contra insurgentes. Pero en Guatemala, 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, podemos decir como sociedad con orgullo que en Guatemala los exguerrilleros han muerto de muerte natural. No ha habido uno solo que muera porque hubo un atentado contra él. En Guatemala no ha habido un solo atentado contra un militar retirado, contra un expatrullero civil, contra un excomisionado militar. El único asesinato no esclarecido que conmocionó a nuestra sociedad fue la de Monseñor Juan Gerardi. Pero no tenemos un solo hecho violento, de manera selectiva, en contra de un exmilitar, de un exguerrillero, de un expatrullero, de un excomisionado militar o de un retornado. O sea, ese es un ejemplar proceso. Increíble. Y de ahí dice que aquí en Guatemala no hay voluntad para hacer nada. ¿Verdad que sí? Sí. Pues sí fue así como bastante el esfuerzo que se hizo para llegar así, para terminar el conflicto armado, ¿va? Pero no se va a enojar. Todo dígame. ¿Qué mejoró? ¿En qué cambió? Por mí, las cosas siguen igual o peor. ¿Va? O sea, ¿qué fue eso que cambió con los acuerdos de paz? O sea, que no cambió nada. ¿Por qué la mayoría de los guatemaltecos no entendieron los acuerdos de paz? Y no los entendieron porque creo que cometimos un error que ya no lo cometería, no lo volvería a cometer. Trasladamos demasiado contenido a los acuerdos. Cuando uno ve el tomo de los acuerdos, yo me doy cuenta
de que los acuerdos que nosotros negociamos son los que tienen más contenido. Sí, pero no nos pusimos a pensar que esos 3 años cortos generaron demasiado contenido para una población que venía de un ambiente autoritario donde no habían habido espacios para poner a prueba la cabeza y captar información y procesar información y debatir información. Entonces, al no haber esa experiencia y les entrego un montón de información repentinamente, como que no nos hemos tomado el tiempo necesario y no hemos hecho los esfuerzos necesarios para que la gente entienda qué fue lo que nosotros producimos. El espíritu de los acuerdos de paz tiene enorme vigencia, porque no se ha resuelto. Al contrario, paradójicamente, después de 10 años, hay más violencia, hay más exclusión en algunos sectores, hay más conflictividad en diferentes momentos de la vida nacional, y entonces esto hace que el espíritu de los acuerdos mantenga una vigencia. Si vemos los aspectos económicos sociales más sustantivos en el país, que constituyen los problemas de todos los tiempos, desde la constitución del Estado de Guatemala, desde la conquista misma, es decir, esos problemas continúan y en muchos lugares agravados. Pero no podemos ignorar que en términos estructurales ahí hay uno y quizás el más importante de los problemas para Guatemala. La discriminación, las pautas de exclusión, los enormes desequilibrios que existen a nivel económico, cultural, social, laboral, casi siempre hacen coincidir el sufrimiento de poblaciones en extrema pobreza con su origen indígena. Mi buen amigo Alberto Torres Rivas dice, y molestó a los sectores de izquierda cuando lo dijo, me molestó a mí, pero ya que leí de nuevo su documento, digo, tiene razón el viejo Edel. Él decía de que si uno ve el continuum de la Guatemala de antes, y pensemos en esos 20 años, ese continuum lo que hace es generar un ambiente autoritario que se va prolongando y que se va prolongando y que hoy es aún autoritario. No es fácil que una sociedad pueda vivir si murieron 200.000 personas en el transcurso de una generación. La violencia, la muerte, la intransigencia, el uso de la fuerza califican a una sociedad durante mucho tiempo. Temo que las herencias del conflicto todavía los estamos viviendo. La guerra no produce beneficios para la gente especialmente, que es la que sufre, sino que al contrario. Entonces, si las causas que motivaron la guerra fueron la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la guerra misma lo que produce es profundización de esas causas. Antes la intolerancia atropellaba al que disentía de los regímenes autoritarios, pero hoy la intolerancia, hoy la impunidad, hoy la ilegalidad atropella al que encuentra, sea o no disidente, lo atropella. Yo recuerdo que en 1995 me invitaron a participar en un foro en la Universidad Rafael Andívar, como es mi universidad, yo era secretario de la Paz en ese tiempo, y asistió el padre Gonzalo de Villa. Y a la pregunta de ¿no será más violenta la paz que la guerra?, él contestó algo parecido a esto: si no somos capaces de descontrainsurgentizar la contrainsurgencia, la violencia va a ser mayor. Parece trabalenguas, pero lo importante era dar a entender, si no somos capaces de borrar la mentalidad sistemática de ejercer violencia que le hemos trasladado a los aparatos represivos del Estado, se van a mimetizar, se van a congelar y en un momento dado van a volver a salir. Y lo malo fue que en lugar de descontrainsurgentizar la contrainsurgencia, la privatizamos. Y hoy lo que tenemos son aproximadamente de 100.000 a 150.000 individuos con fusiles de asalto que trabajan en las mal llamadas empresas privadas de seguridad sin ningún control del Estado. Y sí, en efecto, se dan todavía en Guatemala muestras claras de que existen estos quistes, estos aparatos clandestinos de seguridad que se gestaron para luchar esa lucha irregular.
todo lo que surgió durante la contrainsurgencia al margen de la ley era inevitable que se emparentara con el crimen organizado. La tentación era demasiado difícil de rechazar. Si el país no experimenta reformas importantes en los siguientes años que modifiquen esa situación, el país sí puede derivar en una situación de mayores problemas en todos los órdenes, que puede llegar a provocar una sociedad de varios pisos o de 2 pisos, unos integrados y cercados físicamente, con murallas en los lugares donde viven, y una sociedad en total descomposición abajo. Guatemala es una sociedad dividida como en estancos. Muchos de sus problemas son la incomunicación entre los diferentes sectores, que es la madre de los prejuicios que hay entre los diferentes sectores, porque la gente en Guatemala se comunica poco, no se conoce, pero ya tiene una opinión del otro, o sea, un prejuicio. Hasta que botemos la cáscara de los estereotipos, ¿sí?, que es con lo que seguimos manejándonos. Es muy fácil el estereotipo del chafa, ¿verdad?, que es tonto, que no tiene mayor instrucción y que lo único que le funciona es el dedo índice, no. O de los otros que viven a expensas de lo que la comunidad internacional manda o se convence para ver otro tipo de espacios. No, hombre, tenemos que botar la cáscara de los estereotipos, porque no vamos a salir adelante si no quitamos de encima de la mesa toda la carga ideológica que todavía está. Los jóvenes, más que nadie, pueden ser el ariete que fracture estas cáscaras de prejuicio y que las disuelva y las convierta en 1000 pedazos y haga emerger esa riqueza inmensa que tiene el país en su propia diversidad. Romper los muros del individualismo, salir de estar encerrado uno en sí mismo, no solo abre este horizonte, también lo cambia a uno mucho por dentro. Estamos mal en general, pero hemos cambiado para bien. No es lo mismo estar mal en dictadura que estar mal en democracia. Yo prefiero estar mal con posibilidades de demandar, de exigir, de organizarse, de participar, a estar mal, además, sin organización, con miedo, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos mal porque en general casi todos los países de América Latina tienen problemas parecidos a los nuestros, de delincuencia, de inseguridad. Yo creo que el tipo de violencia, sí tenemos que admitir que es un escenario que cuando se estaba negociando y firmando la paz no se soñaba, que digamos el crimen organizado, el narcotráfico llegara a ser casi un actor tan estratégico en la realidad nacional, pues no estaba pensado. Ese es, digamos, ciertamente que admitirlo, es un foco de violencia y de ingobernabilidad, de inestabilidad, que es un reto para la sociedad en su conjunto y que si no lo asumimos así, sí estaríamos, digamos, haciendo peligrar enormemente, repito, la gobernabilidad, la profundización de la democracia y la aplicación plena de los acuerdos de paz. Ignorar, negar, mentir, no conduce absolutamente a ninguna parte. Enfrentarnos con nuestro pasado, enfrentarnos con nuestra historia, es el único camino para realmente aspirar a que alguna vez seamos una sociedad conciliada. De modo que tenemos, con el paso del tiempo, antes de olvidar y perdonar, saber que hay culpables que deberían ser juzgados para poder perdonar, porque no se perdona si no se sabe quién cometió el crimen, no se olvida si no se sabe qué se va a olvidar. Entonces necesitamos pasar a esa etapa de perdón y olvido siempre que la verdad se sepa plenamente. Es bueno saber la verdad, para no volver a incurrir en el mismo error. Es bueno aplicar la justicia, porque uno de los problemas que tenemos todos, no solo en Guatemala, es la impunidad, como carencia de aplicación ejecutiva de la propia justicia. Y después el perdón en aras de la reconciliación. Pero yo quisiera recurrir a la frase que en su momento, en el día, en la noche de la firma de los acuerdos de paz, dijera el presidente Arzú en sus palabras:
No podemos olvidar, no debemos olvidar. Lo que necesitamos es aprender de lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar. Pero no es suficiente. No es suficiente porque, como dijo Augusto Monterroso, tenemos el peligro latente de despertar y que el dinosaurio todavía esté ahí. Y eso es peligroso, porque ahí está el dinosaurio. Vean ustedes estos datos. El 31% de la población no había nacido cuando se firmaron los acuerdos de paz. De los que tienen, o sea, de 0 a 10 años, los que tienen de 10 a 20 años, son otro 20%. ¿Verdad? Eso quiere decir que el 51% de los guatemaltecos tienen menos de 20 años y por tanto no conocen ni los acuerdos de paz ni la época de la guerra. Y si usted aumenta a los que tienen entre 20 y 30 años, que son el 17% de la población, y lo suma a los demás, usted le sale que el 68% de los guatemaltecos realmente no tienen una idea muy clara de lo que fue la guerra. Ese 68% de la población lo que quiere no es que le digan estos sean los buenos y estos sean los malos, no, eso no tiene ningún sentido, sino que esto se provocó por esta situación, esto se provocó por esta otra situación. Y aunque algunos digan, como me dijo en una oportunidad un alumno de la Universidad de San Carlos en un aula dando una conferencia yo sobre los acuerdos de paz, me dijo, pero dígame usted qué ha cambiado después de la firma de la paz. Y yo le dije, ¿sabes qué ha cambiado? Que de este mismo salón salieron muchos muchachos que nunca más volvieron. O de este mismo salón salieron maestros que nunca más volvieron, que no tomaron ni la camioneta en Apetapa porque se murieron en la parada de buses. Eso es lo que ha cambiado. El año pasado en Guatemala se publicó un libro por día. En la época de las dictaduras jamás se hubiera logrado esto. De modo que hay pequeñas ventajas. Lo que pasa es que el gran público o los guatemaltecos somos tan pesimistas que no vemos lo bueno. La atracción por lo malo es patológico. Y hay que ver cosas buenas también. Yo creo que las hay. Entonces, todas estas historias, todos estos lamentos, toda esta visión negativa de que cada vez estamos peor, etcétera, etcétera, es falsa. Y lo único que mete es pesimismo. Y no quiere decir ni mucho menos que estamos ya en el país que quisiéramos y que entonces nos sentemos tranquilamente a ver pasar el desfile. Porque precisamente porque Guatemala ha cambiado y ha cambiado para bien, esa es la clave de que entonces puede cambiar mucho más. Hoy día terminó la invisibilidad del indígena. En mi época, cuando yo era joven, que decía en la ciudad de Guatemala, decía, aquí no hay indios, no hay indígenas. Hoy día uno se topa con ellos en todos lados, o sea, los vemos. Y parte del racismo es no ver al otro. Al que es diferente no lo vemos. Ahora vemos que el indígena está ahí y que está en buen número y que pueden ser mayoría. Entonces eso es un cambio cultural importante. Cómo la gente en los municipios y en los pueblos que yo conocí en extrema pobreza se ha ido metiendo en la alberja china, en el brócoli, en el ejote francés, en qué sé yo, y ha ido prosperando. Cuando paso por Patzún, cuando paso por Patzicía, cuando voy por la carretera hacia Huehuetenango y veo a los campesinos en sus pick-up y veo las ventas de los pick-up jalados, me recuerdo en el cráter, nosotros cuando por fin no había caído la helada, cuando por fin había llovido bien, cuando por fin se habían dado las siembras, llegaba el momento de recoger la cosecha y venderla, lo único que había era caer en las condiciones que imponía el del camión, porque nadie tenía forma de transportar sus productos. Entonces entraban los camiones y los camiones pagaban lo que fuera, es decir, lo mínimo, un precio ridículo por la cosecha del campesino, no había manera de salir. Entonces cuando yo veo ahora que va un campesino con su pick-up y que lleva atrás su cosecha, o que tiene parqueado su pick-up y está abonando su tierra y está sembrando cultivos modernos, sé que todavía hay millones de campesinos amarrados a la milpa de una manera primitiva y que falta mucho por hacer, pero veo que ahí está la posibilidad de resolverlo. Nosotros nos conocimos aquí en Tecpan y a raíz porque el mismo trabajo que él buscando, ¿verdad? Pues llegó al lugar donde yo casi vivía
Entonces fue a través de eso que nos conocimos. Y si se hubiera quedado en la aldea, pues jamás lo hubiera conocido. Y hasta aquí estamos ya juntos. Sí, por eso digo de que todo eso, a raíz de todo lo que pasó, pues muchos nos beneficiamos, pero lamentablemente muchos murieron. Y en este caso yo estoy beneficiado. Con mi familia le digo, y estoy trabajando pues y luchando por la vida, ¿ya? Entonces sí, yo creo que ha sido un cambio muy grande y pues si no, no sé cómo estuviera. Sí se logran las cosas que uno se propone, pero no se logran así de la noche a la mañana, sino que quiere bastante sacrificio, dedicación, esmero. De niño pues no pude gozar de la escuela porque yo estaba en la escuela en mi aldea y luego vine aquí, ya no pude seguir estudiando, pero con el tiempo yo fui trabajando por mi propia cuenta y luego pues se me presentó la oportunidad de poder estudiar en la nocturna acá en Tecpan y luego saqué mi primaria y luego trabajando también pude sacar el básico y así fue cuando me fui superando. Pero hubieron muchos momentos difíciles, pues que no pude ya continuar con mi carrera. Estaba en quinto perito de administración cuando las posibilidades económicas no me permitían continuar. Y ahí me quedé y estuve trabajando por un tiempo en una fábrica de tejidos. Y entonces fue cuando yo aprendí ese trabajo. Y unos años después, aproximadamente unos 7 años de trabajar, como empleado ya fui, puse mi negocio, o sea, puse la fábrica, inicié la fábrica más bien con una maquinita de tejer y luego así, con la gracia de Dios, pues fui creciendo y hasta hoy en día estoy bien. Antes de la firma de la paz, el arte guatemalteco es el testimonio del terror, el arte guatemalteco es el testimonio del dolor. ¿Qué era la Guatemala? ¿Qué era el arte guatemalteco? Otto René Castillo. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo he de morir para que tú no mueras. Era el dolor y la muerte. Esos eran los motivos. Hoy no. Hoy es las problemáticas internas, hoy es el amor, hoy es la injusticia también, pero de otro modo. Hoy son las estrellas de la línea, es otra cosa. Yo creo que la música, el arte, son propuestas de mucha incidencia social actualmente y que la están llevando muchos jóvenes. Cineastas, pintores, poetas, músicos, la música guatemalteca, esa síntesis ya que existe hasta en grupos de rock mayas con lo más heavy del rock, son cosas que están generando ideas y que yo creo que hay jóvenes que también no solo están pensando en su carrera y en hacer plata, sino que comienzan a sentir la necesidad de actuar, porque ser joven en Guatemala ahorita es muy difícil. Pero esos son los cambios profundos, que si un día fuimos capaces de terminar con eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de terminar con el alfabetismo, de terminar con la falta de la salud, de terminar con todos esos flagelos que hoy nos agobian? Si fue posible desmontar un proceso de 30 años, de 36 años de conflicto armado, por la vía de la negociación, con distintos actores, si es posible, yo he participado en varias mesas, ir encontrando formas, creo que es posible, creo que en el país en este momento, en el periodo de mundialización que nos encontramos, los intereses nacionales deben prevalecer sobre los intereses sectoriales y corporativos. Podemos hablar profesionales, militares, empresarios, políticos, organizaciones sociales, por supuesto, organizaciones de los pueblos originarios, para encontrar el país que necesitamos y que podemos construir. Imagínate, mi amor, las cosas que han pasado y todo lo que falta todavía, pues. Sí. Voy a decir que lo que pase ya depende de nosotros, va. Sí. Mire, yo la quiero acompañar a usted a la U mañana cuando exponga. ¿Ala, en serio? Sí. Guatemala tiene una característica terrible, al menos en su población
urbana también en el interior del país, y cada vez es algo más generalizado, y la gente que viene de fuera, bueno, mis hijos se educaron en México porque por las cuestiones políticas y el movimiento revolucionario, pues estuvieron obligados de estar afuera, como yo lo estuve también algún tiempo, otro tiempo aquí en Guatemala, escondido, clandestino, qué sé yo. Pero cuando mis hijos fueron retornando a Guatemala, venían de México, me decían, de papi, ¿cómo es posible que la gente aquí hable tan mal de su país? En México uno no encuentra a nadie, le rompen la cara inmediatamente cualquier mexicano al que se atreva a decir de México, este país de mierda. Como se dice aquí, lo más frecuente, este país de mierda, es que Guatemala es una mierda, es que como aquí tal cosa, es que qué desgracia, es que qué raza, es una cosa terrible. Y si vemos la inmensa riqueza cultural de Guatemala, que es un tesoro, al igual que nuestra biodiversidad, como pocos países en el mundo tienen en tan poquito territorio, y podemos en efecto cambiar la visión, cambiar los modos de ver a nuestra propia realidad. Romper con el mundo trivial, ¿verdad? Y meterse a un mundo que no, este compromiso y todo no significa ni mucho menos que entonces se vuelve uno todo serio y todo, digamos, perdido en grandes reflexiones. No, es muy alegre también, es muy enriquecedor, es muy romántico, tiene muchos elementos que efectivamente desarrollan las facetas más profundas de los seres humanos. Aquello que verdaderamente sí puede ir siendo trasladado de una generación a otra es el sentido de utopía. Es decir, que tenemos que tener la capacidad de soñar en una vida mejor, en un mundo diferente, que para nosotras y nosotros era una vida con democracia, algo que se da ahora por sentado, el disfrute de las libertades, y que nosotras y nosotros no tuvimos. Nosotros estamos trasladando a las generaciones jóvenes un nudo de líos, todavía no resueltos, pero también estamos trasladando agenda, dolorosamente trabajada, un conjunto de consensos en torno a temas fundamentales, algunos de los cuales le han costado al país mucha sangre, y quizás esos elementos de dirección de largo plazo son los que necesitan la savia vital, la imaginación, la creatividad, la energía, el entusiasmo de las generaciones jóvenes, y también, por qué no decirlo, la crítica para reformar, para transformar, para mudar, para modificar. Pero yo creo que el gran enemigo de la juventud ahorita es el individualismo. El individualismo es como el matahierba. El individualismo es encerrarse en sí mismo, y su costo después es que a uno se lo consuma un yo que no lo deja de carcomer, porque uno ha tenido una vida inútil, una vida intrascendente, y andando el tiempo, las alegrías esas de ahorita y de que aquí, que allá, y que se van apagando. Y conforme uno va madurando, se empieza a preguntar más, ¿yo qué he hecho? Y conforme uno va madurando, se va dando cuenta que la verdadera felicidad es la felicidad interior. La vida es compleja, y si uno no sabe proyectar su vida hacia afuera, y si uno no hace que su juez interior le diga por lo menos de vez en cuando, has hecho bien, también has hecho mal, pero has hecho bien, sino que todo es yo, eso se paga. Buenos días, hoy les vengo a exponer mi ensayo llamado Cuando despertemos, que trata sobre el inicio de la guerra, todo el proceso de la firma hasta la firma de la paz. Y
Bueno, el fin de liberar Bueno, y este fue mi ensayo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quiero recobrar tus ojos, mujer. Quiero recobrar tus labios, mujer. Quiero recobrar tu risa y tu vigor, tu mirada de futuro y tu calor. Ayúdame a ver mi tierra, volver a sentir tu cuerpo y tu inquietud. Quiero recobrar el rumbo en tu mirar. Quiero recobrar el mundo en tu soñar. Recobrarte toda como siempre ha sido, recobrar mi tierra, tesoro escondido, aprender contigo de nuestras raíces. Ayúdame a ver la vida sin rencor, recobrar ese camino de los dos, recobrar en nuestro abrazo a los demás, recobrando nuestra tierra al caminar. Milenaria luz profunda en su dolor, primavera eterna y música de sol, tierra amarga y dulce, patria de verdad, donde todos recobremos la amistad. Ayúdame siempre a mirar derecho, infectame siempre de buscar tan lejos. Me hace falta el cielo de poder amarte y
vender mi patria para recobrar